Bienvenidos oyentes a su programa Geopolítica. Vamos a continuar con estos temas que nos enmarcan todo lo relacionado con la Agenda 2030. Esto lo hacíamos diciéndole a los estimados oyentes que está enmarcado dentro de lo que la palabra de Dios dice, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, que el cristiano de hoy pues no tiene por qué llenarse de temor, sino entender qué es lo que está pasando. Y en programas anteriores vimos cómo todo esto está profetizado en la Biblia a través de los libros de Daniel, de Apocalipsis y los demás profetas de Dios. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es como estar ahí vigilantes y tratando de ubicar en qué momento estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. El tema de hoy se llama la guerra irrestricta. Resulta que hemos venido observando que en esta Agenda 2030 ha cambiado todo. Y otro de los elementos que ha cambiado es que el sistema de hacer guerra entre países está cambiando vertiginosamente. Miren ustedes, hoy lo que está vigente es la guerra irrestricta. ¿Qué significa la guerra irrestricta? Es la guerra más allá de los límites. Es guerra por encima de los límites tradicionales establecidos. De tal manera que todo esto se basa en un libro escrito por dos coroneles del Ejército Popular de Liberación China, el señor Qiao Liang y el señor Wang Xiansui. Ellos exponen cómo una nación como China podría derrotar a un oponente tecnológicamente superior como Estados Unidos a través de otros medios alternativos. Entonces esa es la esencia de esto. Para eso voy a aprovechar y voy a valerme de un audio que grabé para que después de que lo escuchemos, entonces vamos a hacer una conceptualización y una especie de análisis de lo que esto implica. Vamos pues a escuchar ese audio. Una breve introducción. En la actualidad nos enfrentamos a un momento de cambio social y cultural, donde todo lo que gira alrededor se encuentra influenciado por la modificación del ambiente, en parte debido a la globalización que hace que una multitud de actores aparezca en escena, incidiendo en cualquier aspecto de la sociedad sin tener en cuenta límites ni fronteras. En realidad, este cambio, centrándose en los conflictos, pues muestra cómo el ser humano desde sus orígenes ha venido evolucionando y también está siendo influenciado por la globalización, el fluir constante de información, diversidad de procesos, situaciones y por la gran cantidad de actores que intervienen, haciendo que la antes simple distinción de los conflictos entre lo que era una guerra irregular y una guerra convencional se haya quedado completamente obsoleta. Imagínense ustedes, completamente obsoleta, y además de eso, es escasa e insuficiente. Al respecto, tenemos que entender que el futuro se ha incorporado plenamente a los conflictos existentes y próximos, haciendo que estos sean cada vez más complejos, que para encontrar soluciones sea necesario aplicar todo el abanico de posibilidades que se presenten, debiendo multiplicar la capacidad de adaptación mediante el empleo del amplio espectro de la estrategia en todos sus sentidos. Dentro de esta nueva evolución de los conflictos, digamos que a partir de 1999 aparece una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de dos coroneles del ejército de la República Popular China. Se trata ni más ni menos que de Qiao Liang y Wang Xiansui, quienes introdujeron un nuevo concepto no solo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera mundial. Y esto es lo que conocemos como la guerra irrestricta. La finalidad de este análisis es que de una manera lógica
nosotros y los oyentes se vayan adentrando en cuáles son los elementos que han originado la aparición de esta nueva visión de la guerra y poder establecer cuál es la diferencia con respecto a los conceptos anteriores que cada uno de nosotros tenía. Para ello, se realizó una comparación entre las visiones de los tratadistas occidentales y la visión de los tratadistas orientales sobre qué ellos conocían sobre la guerra y entre algunas definiciones contemporáneas de este nuevo fenómeno de cambio y este nuevo concepto, como les digo, se llama la guerra irrestricta. De modo pues que si vamos a entender qué es la guerra irrestricta, pues nos podría ayudar el poder comprender muchos de los aspectos que rodean las decisiones y acciones políticas, económicas, ambientalistas, legales y financieras que dominan el mundo que conocemos como el mundo posmoderno. ¿Por qué? Pues porque nos prepara para afrontar los desafíos, para discernir entre la verdadera colaboración o las amenazas de estados y organismos nacionales, internacionales y supranacionales que rodean la geopolítica nacional, regional y mundial, que obviamente afectarán la seguridad nacional y por consiguiente uno de sus principales pilares es la defensa. Si miramos un poquito detenidamente, en el caso del mundo militar, por el contrario, el rasgo definitorio de la época actual es precisamente la imposibilidad de acordar un concepto coherente de guerra para alentar y centrar los esfuerzos militares. Todo empieza desde el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en donde se inicia un debate estratégico que ha estado marcado en el mundo militar por un concepto llamado guerra sobre guerra y una proliferación interminable de tipificaciones de la guerra como la guerra no convencional, la guerra irregular, la guerra asimétrica, la guerra de criminales, la guerra limitada, la guerra no trinitaria, la nueva guerra, lo que conocíamos como guerra entre los pueblos, la guerra de tres bloques, la guerra de cuarta generación, la guerra de campamento, la guerra en red, lo que conocemos como insurgencia, lo que es guerrilla global y el eco-yihad, sin dejar de mencionar la guerra de la información, sin dejar de mencionar la guerra financiera y mucho menos la guerra de los recursos, la guerra jurídica, la guerra cibernética y la guerra caótica. De tal manera que este sería el escenario de guerra que ha expandido y abarcado toda la cultura política, económica, diplomática, cultural y psicológica. Además de la tierra, el mar, el aire y la electrónica, pues está la interacción entre los factores que ha hecho que sea difícil para el ámbito militar servir como esfera principal en todos los sentidos. Si se quiere tener una victoria en las futuras guerras, se debe estar totalmente preparado intelectualmente para este escenario. Es decir, estar preparado para llevar a cabo una guerra que afecta a todos los ámbitos de la vida de los países involucrados, lo que puede ser conducido en un ámbito dominado por acciones no militares. La guerra irrestricta corresponde a una proposición definida por dos coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xianshui, quienes plasman su pensamiento en el libro traducido al inglés como Unrestricted Warfare. Este libro, pues indudablemente, viene de Liang y Xianshui, en donde vienen planteando
que si se usan los métodos, incluyendo fuerzas armadas o fuerzas no armadas, militares y no militares, letales y no letales, para imponer al enemigo y aceptar nuestros propios intereses, entonces esto amplía el concepto de guerra a partir de las nuevas posibilidades de ejercer la violencia, las que no se limitan solo a las operaciones militares. Por tanto, la diversidad de medios que hoy se pueden utilizar en el ejercicio de la guerra ha ampliado el propio concepto que la distingue. De este modo, la guerra ya no está definida por sus medios y menos por una restricción al ejercicio de la violencia por medios sangrientos. Es decir, cada vez se utiliza menos el potencial bélico y esto naturalmente abre las opciones de ejercerlas por otros medios. La guerra irrestricta se puede comprender como una guerra combinada que trasciende las principales áreas y métodos de los asuntos militares y no militares, donde se deben incluir todas las dimensiones que ejercen influencia sobre la seguridad nacional y donde se persigue un objetivo político por medio del ejército, de la violencia, en un sentido amplio. Es decir, traspasa el dominio de lo militar para combinar de manera irrestricta elementos de los distintos alcances de la seguridad, sobrepasando sus fronteras por medio de combinación en lo supranacional, supradominio, supramedios y supraniveles con la finalidad de controlar finalmente al adversario. Conforme con lo señalado, para que una guerra sea considerada irrestricta, pues debe regirse por el concepto operaciones de guerra no militares, lo que, en definitiva, se ejerce por medio de la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un país y la sociedad, aumentando el ejercicio de otros tipos de violencia, como la violencia política, la violencia económica, la violencia tecnológica y sobre todo el suministro de recursos estratégicos. El concepto de las operaciones de guerra no militares se amplía a cada una de las actividades humanas y con ello el abanico de opciones para accionar en esta guerra, entre las cuales se puede mencionar la guerra de comercio, la guerra financiera, la guerra terrorista, la guerra ecológica, la guerra psicológica, la guerra de contrabando, la guerra de medios de comunicación, la guerra de las drogas, las redes, la tecnología, los recursos, la ayuda económica, cultural, el derecho internacional, etcétera, es todo superior. La abundancia excesiva de nuevas tecnologías permite la entrada de un amplio espectro de medios y modos en la lista de opciones de lucha. Desde esta perspectiva, según explican Lian y Xiansui, es posible afirmar que termina el predominio de lo militar como método de lucha. La incorporación de nuevas opciones remueve definitivamente los cimientos de la estrategia moderna, aumentando en consecuencia la gama de actividades relativas a la guerra y a la estrategia propiamente tal. Otro aspecto relevante es que las amenazas militares han dejado de ser los factores principales que afectan la seguridad nacional. Lian y Xiansui llegan a esta conclusión al constatar el aumento en el número de tratados internacionales que limitan las carreras armamentistas y la proliferación de armas. El aumento del poder de intervención de Naciones Unidas y organismos regionales e internacionales en las guerras locales y en los conflictos regionales, que como resultado han disminuido en forma relativa la amenaza militar y a la seguridad nacional. De modo contrario, inciden los avances tecnológicos que aumentarán las posibilidades de aplicar medidas no militares para amenazar la seguridad nacional y la comunidad internacional, los cuales se encuentran en situación desfavorable
para enfrentar amenazas no militares, siendo estas últimas tan destructivas como las de una guerra. Incluso carecen de limitaciones necesarias y efectivas. Por otro lado, debemos mirar la seguridad internacional. Esta seguridad internacional se ve enfrentada a amenazas no militares que provienen principalmente de actores no estatales, que pueden perpetrar acciones equivalentes a actos militares y luego forzar una o varias naciones a satisfacer sus propios intereses o demandas. Los actores no gubernamentales sobrepasan las normas, sobrepasan las regulaciones del orden internacional y derecho internacional que se han ido generando en el tiempo para controlar las armas y evitar la guerra. Con sus acciones no militares de guerra, pierde efectividad el desarrollo de reglas y dominios implícitos y explícitos para regular el orden internacional. Por consiguiente, se puede señalar que la principal característica de la guerra irrestricta es el uso ilimitado de sus características y principios no restringidos y aplicados a través de una estrategia en pos de un objetivo para explotar más de una vulnerabilidad de un nivel tradicionalmente más fuerte. ¿Qué podemos decir sobre la guerra irrestricta en relación con pensadores occidentales? ¿Qué podemos decir de la guerra irrestricta con relación a los pensamientos orientales? ¿Y qué conceptos contemporáneos de la guerra involucra? Entonces, digamos, hay un señor que se llama Clausewitz. Si nosotros aplicamos la concepción estratégica de Clausewitz, se podría identificar la guerra con el Estado. Esta línea de razonamiento podría llevar a la conclusión de donde no hay Estado o no se enfrentan Estados, cualquier muestra de violencia armada o conflicto que ahí exista no califica como guerra. Es por esto que, conforme con lo señalado por Martin van Crevel, el pensamiento estratégico contemporáneo respecto a cada uno de estos problemas es imperfecto desde el principio. Y por otra parte, se sustenta en una figura mundial clausewitziana que está obsoleta o incorrecta, ya que no permite entender la guerra moderna y sobre todo los conflictos de baja intensidad entre y con actores no estatales, considerando que 3/4 partes de los conflictos sucedidos desde 1945 han sido de baja intensidad, donde no se presentaría la trinidad de Clausewitz según Van Crevel. Es así, conforme con lo propuesto por varios teorizantes posmodernos, pues en la actualidad durante la guerra no se ha visualizado las bases filosóficas o modos estratégicos para enfrentar los nuevos tipos de conflictos, o lo que es más grave aún, no se ha identificado la verdadera naturaleza del problema, generando una respuesta militar para la guerra equivocada, como sucedió a Israel en la Segunda Guerra del Líbano del 2006. En este contexto, se logra evidenciar conceptos de la guerra irrestricta, como la sumatoria y la secuencialidad, pero no la sincronía. Lo más probable es que en la actualidad se pueda lograr esto último debido a la gran cantidad de medios tecnológicos disponibles. Un aspecto que difiere de la guerra irrestricta alude a los objetivos. Si bien se encuentran objetivos limitados e ilimitados en su teoría, se diferencia con la guerra irrestricta, ya que sus objetivos por lo general estarán relacionados con la destrucción de la fuerza o bien la ocupación de un territorio. Clausewitz no desarrolla la asimetría en la concepción moderna, ya que entendía que la guerra se efectuaba entre ejércitos asimétricos en cuanto a formas, pero de orígenes regulares y pertenecientes a un Estado. Conforme con lo anterior,
escasamente se encuentran relaciones de la visión de la guerra de Clausewitz con las definiciones posmodernas de la guerra como la de Restrict. Pero si se pretende aplicar este pensamiento a la guerra irrestricta, el error no es de Clausewitz, sino de quienes no conocen la naturaleza de los conflictos y no han comprendido su filosofía y contexto histórico, pudiéndose señalar que la teoría de Clausewitz no ha perdido vigencia. El problema estriba en que ha tomado una forma más etérea, lo que obliga a replantear el paradigma de Clausewitz para abordar las nuevas formas de violencia y no negar las bases de la guerra y estrategia occidental moderna, sino más bien de flexibilizarla en su comprensión y aplicación en el ambiente militar y académico. También es importante destacar que el pensamiento oriental moderno tuvo una gran influencia de Clausewitz, en el sentido que tanto Mao Zedong como Ho Chi Minh basan prácticamente su pensamiento estratégico en la trilogía de Clausewitz: Estado, pueblo y ejército. Los elementos diferenciadores entre ambos se basan en la movilización del pueblo en armas, en un gran enfoque psicológico que le da el sustento moral a este pueblo en armas y en la estrategia del tiempo. Hay otro autor que es el señor Ludendorff. Al comparar, por ejemplo, el pensamiento de Erich von Ladendorff con la guerra irrestricta, se puede inferir que la guerra total, teorizada por Ludendorff, no está comprendida dentro de la estructura política de la sociedad y, por lo tanto, la sobrepasa. De ahí que no considera la guerra como simple continuación de la política por otros medios, como lo definía Clausewitz, sino la política del país es la continuidad y la preparación de la guerra. Lo anterior está en sintonía con lo planteado en la guerra irrestricta, que indica que la forma de enfrentar la guerra es con todos los instrumentos del poder nacional. La diferencia radica en que Ludendorff ve la guerra total esencialmente en la preparación y sostenimiento de la guerra, más que en la forma de su ejecución propiamente tal. Conforme con este pensamiento, el punto donde se intersecta con la guerra irrestricta es en la importancia que le da la psicología durante la preparación y ejecución de la guerra, ya sea a favor propio, haciendo sentir sus efectos con el adversario. Aproximándose a una conclusión, se puede indicar que la guerra total, desde la perspectiva de Ludendorff, en vista como lucha nacional por la sobrevivencia sin ningún tipo de restricciones, desde esta perspectiva los recursos del Estado se deberían movilizar en función de los objetivos de la guerra. Al respecto, Ludendorff propone una combinación de elementos de guerra y no guerra en una estructura orgánica, empujando los límites de la guerra total. En este contexto, se puede señalar a la luz de la lógica de los modos estratégicos que la guerra total es la utilización de la fuerza militar con apoyo de los diversos ámbitos de acción en función del objetivo político. Es pertinente citar que es aquí donde no se logra la sincronía ni la omnidireccionalidad de la guerra irrestricta, ya que superpone el ámbito militar sobre los otros y los hace interactuar solo con fines militares, circunscribiéndolo solo al apoyo de la estrategia militar por la guerra, pudiendo diluirse el objetivo político de guerra por centrarse en el objetivo político de guerra bélico. Hay otro autor que es el señor Lindelhart. Este es el que más se aproxima a la guerra irrestricta, lo que puede atribuirse a su profundo conocimiento y admiración por Sun Tzu. Solo basta con leer el prólogo del libro de Samuel Griffith, El arte de la guerra, para poderlo comprobar. En efecto, el reconocer la superioridad de la política por sobre lo militar
y en lo que respecta a lo pertinente a un conflicto, desarrolla el concepto de la gran estrategia, tal como lo reconocen los autores del libro de la guerra irrestricta. Por lo tanto, si existe una estrategia general militar, debiese existir una estrategia general adaptada al ámbito político, económico y diplomático que permite interactuar en la consecución de sus objetivos, logrando con lo anterior la omnidireccionalidad, la sumatoria y la secuencialidad. En otro sentido, se puede señalar que el modo de aproximación indirecta que profundiza Lindelhart, el éxito depende de manera preeminente del empleo de los medios no militares del poder nacional. Es válido destacar en su obra, al igual que en los coroneles Lian y Xiansui, reconoce la necesidad de saber limitar y adecuar los esfuerzos bélicos en función de los requerimientos, incluso dándole prioridad a la acción de otros campos de acción. Aquí se está frente a una de las relaciones con la guerra irrestricta, ya que es posible identificar al principal principio de esta, que es la omnidireccionalidad, además de la sincronía, coordinación multidimensional y ajuste del control del proceso completo. Sun Tzu estableció en su obra que la guerra puede presentarse de diversas maneras. Al respecto plantea que en el arte de la guerra no hay reglas fijas. A lo anterior agrega, a modo de metáfora, que de la misma manera como el agua no tiene forma constante, no hay condiciones constantes en la guerra. A juicio de Sun Tzu, estas dos expresiones dejan de manifiesto que las reglas de la guerra no son tales, sino que su configuración y desarrollo deja en manos de quienes conducen las hostilidades, aflorando la creatividad e iniciativa, y no necesariamente se basa en algunos moldes preexistentes, combinando todos los ámbitos del poder de una nación. Después de esta descripción que hemos hecho del pensamiento de Sun Tzu, pues se puede señalar que la guerra irrestricta posee bastantes elementos de su pensamiento estratégico, por cuanto la guerra no está restringida al empleo del recurso militar, sino más bien a la combinación de otros recursos del Estado, como por ejemplo la diplomacia, de tal forma de configurar un escenario donde lo propiamente militar sea el último elemento por utilizar. Con respecto a esto, podemos decir que este pensador oriental planteaba la guerra explotando las debilidades psicológicas del adversario, manipulando el que adopte posiciones precarias e inducirlo a sentimientos de frustración y de confusión, de tal forma que se desplome mentalmente antes de rendirse físicamente, y por lo tanto el Estado gana las guerras a un bajo costo de vidas y menos desperdicio de recursos. Aquí, nuevamente, en Sun Tzu, se encuentra uno de los orígenes del pensamiento de los coroneles Lian y Xiansui, quienes señalan que ante una guerra el último medio por utilizar debe ser el militar, ya que es el más costoso de todos. En este ámbito, también es válido señalar que Sun Tzu no descarta el uso de la guerra, y si esto se transfiere a la guerra irrestricta, se puede apreciar que solo existe una reducción relativa a la violencia como acto de fuerza. Además, si se extrapola lo planteado por Lian y Xiansui, aumentan el ejercicio de otros tipos de violencia que involucran la política, la económica y el uso de la tecnología, entre otros aspectos. Bueno, muy bien. Entonces ahí está sobre la mesa las diferencias entre la guerra tradicional y la guerra irrestricta. Gladysita, de acuerdo con este panorama, por ejemplo, ¿qué opinas? Hay una hipótesis, que es la hipótesis del COVID-19, que esa hipótesis dice que fue un arma, un virus inventado en un laboratorio de China para vulnerar a Occidente. Si
aceptamos por un rato que esto fue así, pues esta sería una de las utilizaciones que hemos descrito aquí en la guerra irrestricta. ¿Por qué? Porque fíjense en ustedes, tiene una característica que es la sincronía. Sincronía es que se crea el virus y ese virus va a ir afectando todo el mundo. Entonces empieza país por país, empieza el contagio, etcétera, etcétera, y entonces se da ese fenómeno de la sincronía. En estos recursos de la nueva guerra, fíjense ustedes que la guerra empieza y no se ha producido ni un disparo. Si asumimos, por ejemplo, que algún día esto va a ser demostrado, de que esto del COVID-19 fue gestado por China, como lo decía el presidente Donald Trump, y que China hizo esto para afectar al mercado mundial, al mercado capitalista, al mercado de Occidente, pues tendría esa característica. También tendría la omnipresencialidad. Quiere decir que está presente en todos los países del mundo y también tiene otra característica de esto que hemos escuchado en el audio que les preparé, y es que es gestada por población civil, no por soldados ni militares. Aquí entonces ese sería un ejemplo para que lo entendamos de una posible guerra irrestricta. ¿Qué opinas? No, pues esto es terrible, esto es como caminar en un terreno minado. Hablan de paz y seguridad y vienen guerras por todos lados. Dice que Oriente primero plantea la guerra basado en la debilidad del otro, induciéndolo a error, más o menos, y lo desploma psicológicamente y entonces entra a operar con menor desperdicio en los recursos de guerra. Es una forma que si uno lo asocia oyendo todo esto como lo relataste, más o menos cuando uno ve animales salvajes, más o menos están mirando al otro en la forma como pueden atacarlo de la manera más certera posible. Es una acción animal completamente en la forma como puede llegar a derribar el enemigo. Lo observa, mira a ver cómo le cae y primero lo más duro es que utiliza la diplomacia, primero. Entonces todos los países se saludan, todos los gobiernos se visitan, se atienden, pero saben que guerra hay dentro de su corazón y lo que están esperando es la oportunidad de caer. Sí, muy interesante. Y fíjate que las áreas vulnerables de esta guerra son varias. Primero, la cultural. ¿Cómo crees tú que puede ejercerse un arma cultural de un país sobre otro? ¿A través de qué? A ver. Por ejemplo, podría ser a través de controles, ¿sí? Digamos, fíjese, está en la Agenda 2030 evitando que los jóvenes tengan clases de religión y de historia. Eso viene del ámbito internacional y se está imponiendo en los países. Eso es un control cultural, por ejemplo. Entonces, un país puede ejercer sobre otro país esta área vulnerable de la cultura. Por ejemplo, las drogas. Las drogas son un arma no convencional y que puede ser utilizada por un Estado. ¿Cómo la puede utilizar? Un Estado puede fomentarlas en otro país o restringirlas en otro país. Ciertamente, porque si tienen a la gente aturdida, en el sentido de que ya no conocen su historia, ya no pelean ningún valor, si lo hacen en el ámbito espiritual, ya no tienen en qué apoyarse, tienen una sociedad completamente reducida a vivir el momento y como en el occidente la gente se dedicó prácticamente como a vivir lo que le propongan, el disfrute. Los jóvenes están llegando a un estado donde prácticamente no tienen pasado, no tienen futuro, viven un presente de cualquier manera, mientras que la gente de Oriente en ese sentido sí sabe para dónde va, los han disciplinado, los han estructurado mentalmente a su manera, de manera que es mucho más fácil terminar una sociedad que no tiene principios. Y eso es lo que están logrando y es muy triste. Por ejemplo, otra arma no convencional, el contrabando. El contrabando de productos ilegales.
lo que se llama el plagio. El plagio y por ejemplo, para nosotros no es un misterio ver cómo China está imitando los diseños de los automóviles de alta gama. Aquí en Colombia ya tenemos vehículos que se traen de China, que por ejemplo, el caso del Sotien Nómada es un camperito, ese camperito es fiel copia de un Daihatsu en todo su exterior. Sencillamente le cambian la ingeniería, la máquina. Por ejemplo, estos vehículos que les ponen motor Mercedes-Benz, el San John, etcétera, etcétera. Entonces, en estos elementos se ve claramente cómo va lo que se llama, lo que ellos dicen utilizar, que es la imitación creativa. La imitación creativa es que ellos son uno de los países que copian todos los diseños del mundo y son los que sacan, como lo vimos en un programa pasado, la mayor falsificación de productos. Entonces, el contrabando y la sustitución de productos falsos de marca, que ahora llaman copias, esas copias pues son una arma que utiliza la guerra irrestricta. Otro punto importante es de otra arma es la ayuda económica. Digamos, China es uno de los países que ya está en este momento participando en los mercados de capitales de todo el mundo. Y para ninguno de nosotros es un secreto que el 90% de la deuda externa de Estados Unidos la compró China a través de bonos. De tal manera que, de una u otra manera, esto ejerce un arma muy importante de China sobre Occidente. También la parte ambiental. Digamos que se habla de no contaminación, se habla de evitar el cambio climático, etcétera. Pero observen ustedes, los países que se reúnen, y hace poquito hubo una reunión en estos días, la COP, esa reunión COP no tuvo la asistencia de China, que es uno de los países mayor contaminantes del mundo, ¿no es cierto? Esto es increíble, ¿verdad? Y fíjate que en todos los ámbitos le ha trabajado despacito, despacito, en la parte disciplinada de ellos, en todo el comercio, ellos están educando a sus hijos en el exterior, hay millones que están saliendo y uno se pregunta cómo es posible que un país con tanta población y lograron disciplinarlos a todos, que a veces hay países más chiquitos que nunca logran nada, pero ellos con sus severas medidas y proponiéndose desde chicos, los tienen completamente adoctrinados. Entonces, ellos empezaron por donde tocaba, de manera que ahora, por ejemplo, ya que pierden, tienen muy poco que perder, porque no más vemos con esto del virus. Mientras todos morían en Italia, en España al principio, que fue tan doloroso ver esta situación, en China en poquito tiempo ya nosotros podemos vivir por fuera, ya encontramos la forma. Entonces, y lo que tú dices, ¿no? El que presta, el que toma prestado es siervo del que le prestó, y ahora fuera de eso dominan con capital. Otra arma no convencional de la guerra actual, la parte de las leyes internacionales. Miren ustedes, todo lo que es la ONU, la Organización Mundial de la Salud y todos estos que están participando en la Agenda 2030, tienen marcada tendencia hacia este nuevo orden mundial. De modo que ellos como organismos multilaterales tienen la forma de generalizar estas políticas para que todo el mundo lo haga a nivel de país. De tal manera que ustedes están siendo testigos hoy de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, ya se obligó que todo el mundo se vacune. Eso ya es una intervención directa del Estado sobre los derechos de la población civil. Sin embargo, la forma de librar esa guerra es que si usted quiere salir, si usted quiere ir a un restaurante, si usted quiere ir a un espectáculo público, si no se vacuna no lo puede hacer. O sea, ya esas son herramientas de la nueva guerra actual. El caso de
todo lo que son armas mediáticas. Las armas mediáticas las está gestando la prensa. Para ninguno de nosotros es un secreto que las noticias se están manipulando. Unos medios manipulan más noticias que otros. En el caso de China hay un control muy estricto sobre las noticias, de tal manera que ellos restringen la libertad de prensa. Aquí en Colombia vemos cómo algunos medios manipulan las noticias. Hay unos medios que favorecen las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con las contiendas entre policías y revoltosos. Y siempre que destacan estos acontecimientos, pues le dan énfasis a que son abusos de la policía. En cambio, otros medios transmiten con más equidad y dice que en ese encuentro hubo heridos de parte y parte y hubo abusos de parte y parte. Entonces, si a usted solamente le presentan uno de los dos elementos de la noticia, pues ahí hay parcialidad. Otro elemento importante es otra guerra, digamos, otra arma, es la informática. La informática, pues hoy en día el que domina los sistemas, pues puede dominar y afectar a los países. Imagínense ustedes, ya ven qué tipo de espionaje se hace hoy. El espionaje a través de hacker es el espionaje que está utilizando la guerra irrestricta como un método más barato y un método que no compromete a los estados. De tal manera que eso lo está haciendo. También el arma psicológica es la que se está utilizando en esta guerra. Es decir, la percepción de los temas del momento es la que vale. Por ejemplo, miren ustedes cuál es la percepción de este momento. El temor. Hay que crear temor para que la población esté asustada y si está asustada se va a vacunar. Obedece. ¿No? Otro elemento absolutamente marcado es lo que se llama la ciberguerra. Esta ciberguerra es otra arma que tiene como origen el robo de la propiedad intelectual. Por ejemplo, es muy célebre ya robos que se han hecho de la propiedad intelectual de China hacia Estados Unidos a través de lo que se llamó Operación Aurora. Mediante este mecanismo de Operación Aurora, compañías chinas se robaron la propiedad intelectual a varias compañías americanas. Entonces, por eso se dice que la guerra de la Agenda 2030 y de los tiempos finales es la guerra en donde la que no tiene reglas o tiene una sola, mejor. La única regla es que no existen reglas. Eso se llama la omnidirección. La omnidirección tiene que ver con que tú puedes imaginar todo el escenario prospectivo. Esa es la omnidireccionalidad. Entonces, por ejemplo, es lo que está ejerciendo, por ejemplo, Soros, Bill Gates, todos estos grandes magnates del mundo que investigaron que venía el virus y se metieron en el negocio de las vacunas. Entonces, la omnidireccionalidad es que te permite ver eso que estás viendo hoy, lo proyectas al futuro y ya sacas un arma para combatirla o para beneficiarte económicamente. Entonces, podemos tener en cuenta todo esto. Si uno mira, por ejemplo, en el diccionario, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? La palabra sincronía, por ejemplo. Sincronía. Sincronía la podemos definir como la coexistencia o combinación de sucesos en un mismo periodo en diferentes lugares geográficos. Por ejemplo, todo lo que es una pandemia se le puede aplicar una sincronía. ¿Por qué? Porque o por ejemplo, se me ocurre, ¿se acuerda que hace unos días, tal vez unas cuantas semanas, hubo un colapso de WhatsApp? Ah, sí. Por ejemplo, cuando ocurre un colapso de Internet. Entonces,
cuando se cae el Internet a nivel mundial, acordémonos que el Internet viene por un cable submarino y si hay alguien que haga un boicot, pues acaba con el Internet del mundo. Entonces, esto produce sincronía mundial, es decir, cortan el servicio y lo cortan en un lugar y eso es extensivo para todos los lugares. Otra parte es que estuve mirando unos discursos de los magnates chinos y de los funcionarios del Estado y miren lo que han manifestado. Ellos dicen, no pretendemos dominar el mundo, ni realizar expansión militar, pero lo que sí queremos es salvaguardar la soberanía. Sí vamos a procurar que el desarrollo siga funcionando, o sea, beneficio del desarrollo económico, pero también fortaleceremos la integridad territorial. Entonces uno ve todos estos objetivos chinos y uno se da cuenta que hay algo que se ve que es como mentirosito. Es que ahora no se puede confiar en nada, en ninguna palabra. Por ejemplo, ellos van a favor de no contaminar el planeta y son los que más contaminan. Dicen ser amigos de esas políticas, pero nunca van a las reuniones. Entonces, digamos, podríamos decir que todo este espíritu lo que muestra es que de una forma soterrada están generando una nueva forma de lucha. De tal manera que esta es la perspectiva que nosotros estamos percibiendo de lo que es el nuevo sistema de guerra. Entonces, miren ustedes, todo lo que hacía el grupo ISIS, todo lo que hacía Al Qaeda, tiene fiel cumplimiento en este tipo de guerra. ¿Por qué? Miren ustedes cómo Francia, cómo España tuvo atentados terroristas gestados por una sola persona que era musulmana y que gestaba estos tipos de atentados. Incluso no les importa a ellos inmolarse. De tal manera que ellos creen exactamente que si se inmolan van directamente al paraíso porque eso es la guerra santa o la yihad que llaman. De tal manera que esto nos pone en contexto de la geopolítica actual. Esperemos que haya guerra, pero esta guerra va a tener otras armas y otros medios que de todas maneras no olviden. Hay asimetría, hay omnidireccionalidad y hay sincronía. Esas son características muy importantes. Gladysita. Es que fíjate cómo se está presentando todo. Yo pienso que China sabe muy bien varios pasos adelante para dónde va. Entonces, las preocupaciones de los países en este momento, para mí, que muchas las mantienen como distractor mientras ellos sacan hasta la última carta. Y en últimas, por ejemplo, en China hay un gran ateísmo y al dominar todo, quitar la historia y dejar que la gente deje de ser persona más preparada, más culta, más elaborada, esté distraída en problemas así de la vida, las fronteras todas ocupadas, que uno no entiende cómo permiten, por ejemplo, que lleguen, por ejemplo, a Colombia, que dejen pasar personas que tenían cuentas con la ley en otros países, como en Venezuela, y vengan acá a causar problemas en nuestro país. Uno dice, pero ¿por qué está pasando todo esto? España tiene problemas también muy grandes. Entonces, definitivamente, ellos saben exactamente para dónde van y esto de que trabajen como el animal que caza a su presa, donde está buscando la debilidad del otro. No tiene ningún sentido, por ejemplo, creer que las palabras tengan alguna veracidad lo que están diciendo. Están en estrategia de guerra y están en este momento ellos también tratando de están tratando ellos de llegar a conquistar con todas sus armas hasta el final y trabajar la parte psicológica y luego considerar la humanidad así, vamos a atacarla y con el menor gasto militar posible. Es increíble.
Entonces, todo esto se ve que es una estrategia súper diabólica. Fíjense que, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. Nosotros vimos, yo creo que la gente se sentía sufriendo con las guerras mundiales y esta es la guerra planteada y todos sabemos que Alemania va contra tales países y estamos en una guerra y uno sentía que la cosa era terrible, pero era algo manifiesto. Ahora lo que se está viendo, que uno dice cómo pueden ellos estrechar manos y bienvenido a nuestro país y muchas cosas cuando saben que están buscando información para ver su debilidad y poder acabar con el otro. También Santiago nos habla de guerras y rumores de guerras. Todo lo confirma que estamos en el final de los tiempos. Y bendito sea el Señor, porque de alguna manera el telón se iba a bajar y el mundo se iba a acabar de alguna manera y el diablo está trabajando. Y por eso estuvimos hablando en días pasados también de la situación según la palabra, cómo se va a desarrollar y la agenda que sí Dios tiene para nosotros, porque si bien ellos se lo proponen de una manera entre sus odios, entre su degradación de la humanidad, que primero trabajamos por construir y ahora estamos en una deconstrucción total, donde todo se está animalizando y buscando de esta manera tan cruel, cual animales. Estoy mirando a ver cómo le caigo al otro y lo acabo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De aquí, es decir, de vuestras concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros. Entonces, con todo ese odio que se siente y con todo lo que están cegados completamente, ¿qué es lo que estamos matando? Humanos, por Dios, seres que Dios creó, seres a imagen y semejanza de Dios. Eso no existe. Simplemente estamos tratando de ser los poderosos de la tierra. ¿De dónde vienen las guerras? De toda esa concupiscencia que hay por dentro. Muy bien, esa es una realidad bíblica sin excepción que nos sirve de meditación para entender que nosotros debemos estar vigilantes, como dice la palabra, como ladrón en la noche, de toda esta segunda venida del Señor que todos nos muestra y nos parece indicar que cada día está más próxima. Estábamos viendo anoche cómo los sucesos enmarcados de Apocalipsis tienen que ver que dentro de los 7 años de la gran tribulación, en los 3 años y medio iniciales, es donde quedan enmarcados lo que son las trompetas y ¿cuál otro? Están los sellos. Los sellos y las hasta trompetas. La sexta trompeta. De la sexta trompeta. Y ya para la segunda parte de los 3 años y medio es donde viene el resto de acontecimientos de Apocalipsis. De tal manera que nosotros no sabemos en este momento en qué trompeta vamos. Sin embargo, hay autores que nos dicen que podemos estar en la quinta trompeta y con proyección a la sexta. Por eso es bueno leer Apocalipsis. Pero lo más importante de todo esto es que todo elemento que está sucediendo en las noticias mundiales debemos enmarcarlos dentro de este contexto internacional. ¿Por qué? Porque eso nos permite estar más vigilantes y más pendientes de ese evento maravilloso que es el Día del Señor. A mí me parece importante, yo no sabía que era la guerra irrestricta, oye uno todos esos términos y uno dice, bueno, ¿y esto a qué viene? Pero es que esto revela cómo se está moviendo el mundo y para qué queremos saber todo eso. Simplemente conocer en qué mundo estamos viviendo, compararlo con lo que el Señor está hablando de un mundo que se está terminando, que llega el día del Señor, que no iba a venir de una manera tranquila como hace unos años uno se imaginaba y la cantidad de cosas que nos enseñaron, que nos dijeron, no, cualquier día nos arrebatan, no vamos a estar en esto y la discusión se centraba en si iba a ser antes de la gran tribulación, si por la mitad, si por el final, cuando lo importante es saber todos estos hechos que el Señor viene por su pueblo y que hemos visto que va a venir por un pueblo que está preparado. ¿Preparado en estas cosas? No. Esto es una buena información para que podamos aplicar lo que el Señor dice cuando dice no teman los que los demás pueblos temen, no teman. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Entonces, Dios quiere que a Él
para Él vivamos y le sirvamos. Y estos días que nos hemos dado a leer Apocalipsis, es tan lindo ver cómo Él es el sujeto de adoración en el cielo, donde Él a cada momento los ancianos colocan sus coronas y lo adoran. Y hay adoración para Él en todo momento, porque Él es digno de todo, de recibir la honra y la gloria. Y nosotros acá en la tierra estamos, es como en una preparación hacia Él. Entonces, vivimos acá, hay guerra irrestricta, odio en los corazones, campo minado para todo el mundo. Se dan la mano, bienvenidos, se están odiando a ver cómo se encuentran la debilidad para acabar el uno contra el otro. Y esto lo están llevando a otros niveles. Y lo más fuerte que me parece a mí, como esto abarca todos los campos, el de gobierno, el cultural, el informático, el religioso, todo, ellos vienen también con todo para crear un ateísmo y que la gente no tenga ni recuerdos ni futuros. O sea, no hay un Dios que nos creó, no hay un Dios al que vamos a ir muy pronto. Entonces pueden trabajar con masas de personas que no tienen ningún criterio. Entonces, ¿esto qué nos obliga a nosotros? Conozco todo como va, está bien, lo conozco, está bien. Usted no es mi temor ni mi miedo. Mi temor es estar en santidad delante de Dios, estar preparada para ese momento, porque la guerra puede causar inclusive que nos llegue a confrontar nuestra fe. Y si nuestra fe no está firme en el punto que tiene que estar, muchos van a acomodarse y a decir, no, pues yo mejor, ¿para qué me hago matar? Si yo perfectamente más bien viva, le voy a compartir a otros y viene un engaño y el pueblo perfecto que Dios está buscando se diluye. Entonces, todo lo están trabajando, es verdad, están trabajando la parte psicológica de todas las personas, están quitando las libertades, pero Dios nos ha dado una libertad absoluta y Él nos guarda, nos cuida y a sus hijos Él nos protege y nos guía en la hora difícil. Así es, esa es una garantía. Por eso es que el Señor Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahorita lo menos que podemos experimentar nosotros es espíritu de temor. Sabemos que podemos estar en curso de ese momento a puertas y ya iniciando la gran tribulación, pero que no debemos temer nada, que debemos estar es con Él, porque Él tendrá, si hacemos las cosas como los mandamientos lo establecen y como la voluntad de Dios la seguimos, pues todo vamos a tener protección. Les damos muchas gracias por su sintonía. Les pedimos excusas porque habíamos tenido problemas técnicos y no habíamos podido salir al aire, pero los programas de esas semanas los encontrarán ustedes en Facebook publicados y los pueden ver a través de grabación. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan y les invitamos a continuar en sintonía. Estamos con los programas de geopolítica los días lunes y miércoles y estamos con el mundo de los libros martes y viernes. Por hoy muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos.